Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Mañanas Memorables. Después de mucho tiempo, por fin vamos a poder conversar de muchos temas, de muchas cosas, y qué mejor que, como siempre, compartir esta sabiduría, compartir estas investigaciones con mi entrañable amigo, El Mensajero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, amigo. Como ya lo dijo mi compañero, el maestro, esta es la tercera emisión de Mañanas Memorables. Un saludo para todos y gracias que nos sintonizan en esta tercera entrega, en el que vamos a abordar el tema del multiverso, dimensiones, viajes en el tiempo, mundos paralelos, realidades alternas. Como lo quieran ver, al final todo está relacionado y de igual forma está relacionado con las temporadas anteriores. Así es. Y bueno, amigo, para empezar esta plática, esta conversación, en forma de introducción estaría bien que cada quien dijéramos un poco de por qué escogimos el tema del multiverso como enfoque general de la temporada, de los episodios de esta temporada, y para cada quien cómo vemos el tema del multiverso, cómo lo definimos, etcétera. Obviamente es un tema muy popular que se ha puesto de moda en varias manifestaciones artísticas actuales. Bueno, no solo actuales, sino también del pasado, en cine, literatura escrita, series de televisión, etcétera, ¿no? En medios audiovisuales y no audiovisuales. También en canciones. Y como te digo, es un tema que se ha puesto popular en todos los sectores del mundo, tanto artísticos como científicos, o sea, que tienen un respaldo científico detrás. Como yo lo veo, obviamente sabemos que el multiverso es la posibilidad de que existan, como su nombre lo dice, muchos universos, así como el nuestro, pero esparcidos por el cosmos o inclusive en otras manifestaciones espirituales, etcétera, mentales. También es un tema que vamos a tocar de gran manera. Y bueno, en mi caso yo por lo menos siento que definitivamente es una posibilidad que puede existir, ¿no? Obviamente no se ha comprobado nada con el método científico, que tú digas si se logró contactar con un universo paralelo al nuestro o con una dimensión distinta a la nuestra, etcétera. Pero creo que es un tema que da mucho de qué hablar y que por lo mismo, por lo que representa en sí mismo, con las posibilidades que podemos alcanzar una vez que se estudie de mejor manera o que se encuentre o que se compruebe las teorías que la componen, pues será fascinante, ¿no? ¿Tú qué opinas del tema? De acuerdo, amigo. Como han visto, en cada temporada elegimos una temática. En la primera pues fue el cosmos, los extraterrestres, el universo en general, el espacio. En la segunda pues fue una temática de terror, de miedo, de cosas paranormales, fantasmas, ese tipo de temas. Y para esta temporada pues decidimos elegir el tema del multiverso. Como tal, el multiverso pues quiere decir exacto eso, que existen varios que a lo mejor comparten las mismas características o pueden ser distintos entre sí, o puede haber uno que se parezca a otro pero con a lo mejor algún elemento que lo haga distinguirse, ¿verdad? Así es. También en este caso queremos explicar que dentro de los universos también existen otros planos, otras dimensiones que también hacen que pues se crea como que hay múltiples versiones de la historia. Bueno, eso quisimos explicar en estos capítulos. Parece que es una temporada corta, pero es por lo mismo, porque la temática es similar y quisimos abordarlo puntualmente para que se entendiera. Así es. Y bueno, para agregar a eso que acabas de decir, como vieron, las historias son muy extensas y es por lo mismo, ¿no? O sea, hay mucho que explicar detrás. Obviamente no hay que abrir paso a decir que no somos expertos como tal en el tema, en todos los temas que vamos a tratar. Somos gente que ha investigado, que ha dedicado muchas horas de estudio y años de experiencia. Hemos dedicado mucho al estudio del multiverso como tal y de los temas que se desprenden. Pero obviamente lo vamos a tocar con el mayor respeto posible. Vamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor inclusive nos falte más por comprender de ellas. Que creo que es importante decir que la forma en la que las abordamos es con base en nuestra visión, en nuestro enfoque sobre determinados temas, ¿no? No solo el multiverso como tal, sino de todo lo que vamos a desarrollar en esta plática, que esperemos que sea productiva y que se aproveche para todos los radioescuchas, ¿no? Sí, justo. Nuestro propósito es entretener,
como siempre decimos, que bueno que lo aclaras, no, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros mezclamos temas que son verdad con ficción, con el propósito pues de dejar un mensaje positivo y de entretener y que la gente sepa que pues sí, todo tiene una conexión aunque no parezca, ¿verdad? Y por eso abordamos estos temas, y este tema pues se prestó mucho para abordar temas que a lo mejor no tienen nada que ver, pareciera, pero al final sí se conectan. Así es. Vamos a empezar con lo de las dimensiones paralelas. ¿Qué te parece, amigo? Me parece perfecto. Es una de las manifestaciones más populares, ¿no? En que se puede dar contacto con otros universos, con otros planos, ¿no? En este caso. Exactamente. Un mundo paralelo que coexiste dentro de un universo. Exacto. Bueno, para empezar vamos a hablar del tema de Don Lucio Granicero, que este señor, a mi parecer, por lo que yo entendí en el libro de los chamanes de Jacobo Greenberg, él fue transportado a otro mundo, a una dimensión paralela, con el propósito de enseñarle a controlar el clima y a poder curar a las personas. Porque él era un señor campesino que vivía en el estado de Morelos. Y lo que sucedió es que él un día, estando en sus terrenos, en sus parcelas, recibió una descarga eléctrica, o sea, le cayó un rayo. Okay. Esto provocó que cayera en coma. Y cuando cayó en coma, que duró 3 años su coma, fue cuando fue transportado a otro plano, según él, por los actores del tiempo, que él los visualizaba como gentes de distintos colores. Entonces eso está raro, ¿no? A lo mejor se puede llegar a pensar que interactuó con extraterrestres, podría parecer, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser. Ajá, lo que yo pienso es que, bueno, a mí lo que se me hace curioso, cuando Jacobo Greenberg se enteró de este caso de Don Lucio, él quiso ir a estudiar con él, a comprobar por sí solo que existían este tipo de personas que tenían los poderes de controlar el clima, porque él, cuando despertó de su coma, pues ya podía generar que lloviera, cayera granizo, o alejar las nubes para que no arruinaran las cosechas. Entonces pues estos son poderes que son, bueno, más bien no son comunes. Y entonces cuando Jacobo Greenberg quiso averiguar de qué se trataba, pues se presentó ante Don Lucio y le pidió permiso para poder estudiar con él y saber de qué se trataba su habilidad. Claro. Entonces Don Lucio le dijo que sí podía, pero que primero él tenía que pedirle permiso a los trabajadores del tiempo. Los trabajadores del tiempo le pidieron que por favor, como ofrenda, les llevara dulces, les llevara bebidas alcohólicas, porque ellos en su mundo no lo tenían. Bueno, y entonces pues eso da mucho que pensar. ¿Cómo es que alguien puede interactuar con gente de otro plano? Eso es bastante interesante. Sí, por supuesto. Bueno, y como tal, pues se ha descubierto que esa habilidad la tienen varias personas, y como parece indicar, todos fueron impactados por un rayo que les dio esta habilidad de, bueno, sobrevivir y posterior a poder controlar el clima. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Texcoco, en la actualidad, hay mucha gente que les dicen los graniceros, que se reúnen y todavía se dedican a hacer rituales. Por ejemplo, cuando hace falta lluvia, ellos son los que encargan de hacer estos rituales, que sorprendentemente empieza a llover. ¿Y eso está registrado? O sea, no solo por Jacobo Greenberg, hay otras personas que está escrito, que esto sí en verdad es posible, que los graniceros puedan cambiar el tiempo, puedan, por ejemplo, hacer que llueva. Sí, exactamente, sí está registrado. Por ejemplo, en la región de Texcoco hay de 2 graniceros que se estaban peleando. Entonces uno le mandaba lluvias y el otro estaba con un granizo, y eso pues cosechas de otras personas, no solo las de ellos. Entonces los fueron a acusar ante el municipio, digamos, con las autoridades, y encarcelaron al que inició la pelea. Y estando él en la cárcel, dicen que cayó un rayo en la cárcel, en la celda, y eso provocó que apareciera de nuevo en su casa. O sea, se pudo teletransportar gracias a los relámpagos. Caray. También está registrada en las actas de la Santa Inquisición. Hay 2 casos. Uno es el de Martín Celot, en específico, que él era un noble de los mexicas, igual vivía en Texcoco, y él invitaba a los pobladores a no hacer caso a las autoridades de la Nueva España. Entonces eso pues no les gustó, sobre todo a la iglesia, porque como tal pues son chamanes que seguían practicando su religión de adorar a varios dioses, y sobre todo a los del clima. Entonces por eso no le gustó a la iglesia,
y lo mandaron callar y lo mandaron en un barco encarcelado a España. Y resultó que ya estando en el barco en el mar empezó a llover y de igual forma cayó un relámpago y cuando se dieron cuenta él ya no estaba. Entonces dicen que él fue teletransportado al Tlalocan, que es el paraíso donde vive Tlaloc, el dios de la lluvia, que también tiene varias aplicaciones en distintas culturas, como por ejemplo Tajín o el dios Chac de los mayas. Sí, claro. Aquí es donde yo me puse a pensar y lo relacioné con la historia. Tal vez don Lucio, cuando cayó en coma, pues fue a dar al Tlalocan. Y los trabajadores del tiempo son los tlaloques, porque también ellos estaban divididos por colores según los puntos cardinales. Ok. Entonces ahí es donde converge la historia y tiene pues puntos que coinciden. Claro. Como tal, pues Tlaloc es un dios muy importante, incluso era el dios principal junto con Quetzalcóatl, Teotihuacán. Bueno, su importancia es porque es el dios de la lluvia, el dios del agua. Sin el agua pues no existiría la vida. Así es. Pero al mismo tiempo pues es un dios que tiene una parte mala, podría decirse, según los registros, según los códices. La ofrenda de Tlaloc para que lloviera, él pedía que sacrificaran a los más jóvenes. No, a niños. A niños, y sí. Hijo. Y también, bueno, o sea, si morías siendo joven, siendo niño, pues estaba garantizado que te ibas a un paraíso. O sea, el Tlalocan era un paraíso, así como lo narran ahora, que es el cielo de las religiones modernas. Bueno, como tal, ya después de que morías, pues trascendías a un lugar tranquilo, que era el Tlalocan. Entonces, pues sí, está para debatir si era un dios bueno o un dios malo. Sí, claro. Siempre tiene que haber un equilibrio. Pues de ese tiempo para acá, la filosofía china, obviamente el taoísmo, el yin y el yang, es increíble, como tú mismo dijiste, ¿no? Muchas cosas de las religiones monoteístas, politeístas, como las de nuestras civilizaciones prehispánicas, comparten similitudes con las de, pues sí, las otras creencias alrededor del mundo. Sí, exacto. Y bueno, lo que quería comentar es que desde un principio ellos estaban conscientes de que debería haber un balance entre las energías. Por eso su dios, por ejemplo, para los mexicas, el primer dios que existió se llamaba Ometeotl. Si lo separas, Ome es dos, Teot puede traducir como energía o como dios, o sea, dos dioses. Ajá. Entonces, pues siempre ha existido esa dualidad. Bueno, y como tal, pues los mexicas eran muy creyentes, tenían fe en sus dioses y por eso no querían olvidarlos. Incluso ya siendo conquistados, pues ellos seguían a escondidas sus plegarias hacia ellos. Y aquí hay otro ejemplo que les quiero decir que me parece bastante interesante acerca de Tlaloc. Resulta que en los años de 1629 por ahí, sí, cuenta una leyenda que los chamanes seguían orando y querían expulsar a los españoles para ellos recuperar su libertad, para recuperar su forma de vida que estaban acostumbrados. Y entonces dicen que los chamanes oraron a Tlaloc y le pidieron que por favor los ayudara a expulsar a los españoles. Y entonces resultó que en la Nueva España, en el Zócalo, en el centro de la ciudad, comenzó una lluvia que duró 36 horas, lo que provocó que se inundara la ciudad, porque pues los drenajes no funcionaban al 100 como ahora, no existía la misma tecnología de los desagües. Entonces, aparte la ciudad estaba construida arriba de la ciudad, que era Tenochtitlan. Se inundó 2 metros la Nueva España, pero abajo había más agua. Y entonces muchas familias de España se tuvieron que ir porque pues ya no podían vivir entre el agua, pero muchos se quedaron, entre ellos los sacerdotes. La catedral está construida arriba de lo que fue el Templo Mayor, una parte, están pegados. La gente que ha ido sabe que está la catedral y atrás están las ruinas del Templo Mayor. Dicen que la catedral fue construida arriba del templo de Tlaloc. Y entonces cuando se inundó la catedral, se inundaron los sótanos principalmente, entonces ordenaron a 2 frailes que sacaran el agua. Okay. Estos 2 frailes resulta que se encontraron en el sótano un sarcófago con una tipo tumba, lápida, de piedra tallada, que tenía 2 serpientes encontradas, cara a cara, y en medio una calavera. Esto pues les resultó extraño, pues nunca se habían dado cuenta de que existía una tumba de este tipo. Pero aquí es donde se junta con otra leyenda que existe también. Bueno, estos frailes enviaron a alguien que les ayudara igual a sacar el agua. Entonces, esta persona se dio cuenta que el sarcófago tenía un orificio en una esquina.
y él metió una hoja de papel y sintió como que con mucha fuerza jalaron. Y entonces al mismo tiempo que le jaló, se rompió la hoja a la mitad, se rasgó. Y entonces pues le dio miedo, porque dijo, hay alguien adentro, no creo que sea un animal, porque tenía mucha fuerza. Entonces le fue a decir me parece que era el obispo de la catedral. Entonces él ordenó que abrieran el sarcófago para que vieran qué había adentro. Y resultó que encontraron un ser que no era ni humano ni animal, tenía como características de los dos. Y ellos llegaron a la conclusión de que era un vampiro. Mira nada más. Y supuestamente hicieron un ritual y lo volvieron a encerrar adentro y ahí sigue encerrado en las catacumbas del Zócalo. Incluso dicen que hacen tours para que tú veas. ¿En serio? Y hay gente que dice que sí, en efecto, ahí está un tipo sarcófago de piedra tallada con esas mismas características de esa leyenda, y eso está registrado en la historia de la Nueva España. No manches, hay que ir, amigo, hay que hacer un tour, hay que hacer una exploración por ahí, verlo por nuestros propios ojos. Yo a la conclusión de que llegué, y mucha gente también piensa, que los frailes confundieron a este ser con un vampiro porque tenía colmillos, pero en realidad la gente dice que más bien era Tlaloc, porque Tlaloc también es representado con una máscara con unos colmillos largos, pero esta máscara representa un jaguar. ¿Por qué un jaguar? Porque cuando llueve se escucha como un rugido, entonces ellos decían que era el rugido de un jaguar y se manifestaba en forma de Tlaloc, entonces por eso le ponían una máscara de jaguar. Y de aquí pues la confusión, ¿verdad? De que pensaran que era un vampiro. Y también se dice que muchos años después encontraron esa misma lápida y tenía una inscripción en latín que decía, aquí yace un vampiro. Entonces ellos, por la coincidencia de los hechos de que estaba lloviendo, de que la ciudad estaba inundada, fue más bien que la plegaria de los chamanes se cumplió, se les concedió, y Tlaloc se manifestó y les ayudó, pues de alguna forma, a sacar a algunos españoles, a lo mejor no en su totalidad, pero pues sí les ayudó como a corroborar que seguían cobijados por Tlaloc y por las antiguas. Claro. Y por las demás deidades, ¿no? También puede ser. Así es. Bueno, dicen que incluso se siguen manifestando. Bueno, sí puede ser porque muchos de los mismos dioses fueron sincretizados en otros santos de la misma Iglesia Católica para que fueran aceptados. El mismo Tlaloc le cambiaron el nombre por San Juan. ¿Por qué? Porque las fiestas de Tlaloc coincidían en junio. Y el 24 de junio se celebra el día de San Juan. San Juan es el que bautizaba, o sea, con agua. San Juan Bautista. Claro. Mira, esa relación también no la conocía. Es un ejemplo. El caso de Huitzilopochtli, que también coincidía en el solsticio de invierno, porque Huitzilopochtli era representado como el dios sol. Entonces, en el solsticio de invierno era como su nacimiento. Y los mexicas organizaban una tipo carrera que iniciaba en el Zócalo, que alguien se encargaba de ir cargando una figura de Huitzilopochtli. Se iban corriendo, recorrían toda la ciudad, llegaban a los templos y también hacían fiestas. Ya cuando era el día del solsticio, hacían una fiesta en grande en el templo mayor y regalaban comida, y eso pues, festejan la Navidad actualmente, como para reemplazarlo por las posadas, que también durante ciertos días la gente va de casa en casa con las figuras de María, Jesús y el niñito, y ya después de 9 días pues ya nace el niñito Dios. Claro, literalmente sería como el equivalente mexica de la Navidad, ¿no? Coincidía con la celebración del nacimiento de Jesucristo. Es el solsticio de invierno, en diciembre, ¿no? ¿Exactamente el mismo día? No sé si el 25 o el 21, pero coincidían. Sí, básicamente. Era equivalente, ¿verdad? Sí, exacto, y sirvió de un pretexto perfecto para convertirlos en catolicismo. Sí, como dices, todo está conectado. En cada mundo celebran la Navidad a su forma, ¿verdad? Así como lo mencionaste tú en uno de nuestros episodios. Sí, claro. Bueno, para empezar sería muy interesante eso, ¿no? Como si tú conocieras a una persona de una cultura totalmente distinta a la tuya y te compartiera pues las tradiciones, los festejos, pues sí, de su cultura, valga la redundancia,
Bueno, yo traté de llevarlo en el capítulo que hace referencia a un extremo mayor, en donde imagínate que exista un mundo totalmente parecido al nuestro, o sea, que literalmente sea un espejo del nuestro, en alguna otra parte del espacio, ¿no? Del cosmos, y de que a lo mejor lo único que difiere es precisamente las tradiciones que aquí se han creado o se han adaptado a raíz del paso del tiempo, ¿no? Que se han adaptado debido al paso del tiempo. Por ejemplo, la misma Navidad. Imagínate que conocieras a tu otro yo en algún espacio recóndito del universo que es igualito a ti, tiene un lenguaje parecido al nuestro, al español de nuestra tierra, pero que a lo mejor lo que difiere es que no celebran o no tienen las mismas tradiciones que nosotros, ¿no? Bueno, fue el pretexto ideal para escribir esa historia en tiempos de Navidad, que como sabemos, y bueno, tú de hecho lo acabas de mencionar, es una tradición que puede tener, bueno, que puede ser celebrada por distintas culturas de diferente forma, ¿no? Pero que todas van hacia un mismo lugar. Como sabemos, la Navidad cristiana en sí, el nacimiento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el 25 de diciembre. Entonces, haz de cuenta que exista en otra cultura, en otra civilización, de incluso otro planeta, igual una figura religiosa tan importante que es debido a su nacimiento que se celebra una festividad mundial, ¿no? O internacional. Bueno, ese fue, digamos, el punto de partida de esa historia, y aquí es donde es el tema del multiverso, porque es como si tu persona pudiera contactar con su otro yo en otro universo. Haz de cuenta que todo el cosmos, todo lo que conocemos como el espacio en general, no solo donde está nuestro planeta, nuestro sistema solar, etcétera, si en todo existen diferentes universos como el nuestro. ¿Cómo puede darse eso? Bueno, hay un respaldo científico del tema del multiverso que tuvo nacimiento por ahí a mitad del siglo pasado, del siglo XX, que básicamente lo que trató fue de reforzar la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang que nos dice que, bueno, hace muchos miles de millones de años, nuestro universo como lo conocemos nació a partir de una gran explosión. A partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, el universo logró expandirse gracias a la gran explosión, dando origen a la materia y energía que existe actualmente. Obviamente, en su tiempo esta teoría tuvo varios detractores. De hecho, no sé si sabías, amigo, este dato, que la teoría del Big Bang fue postulada, o bueno, fue concebida primordialmente o inicialmente por un sacerdote belga, y que la comunidad científica viera que un sacerdote postuló ese origen del universo como conocemos, era como... había mucho para dónde desacreditarlo, ¿no? Había mucho para dónde quitarle méritos a esa hipótesis. ¿Por qué? Porque, bueno, eso daría a entender que el universo tiene un génesis, tiene un inicio, como si un dios o como si algo mágico, divino, hubiera provocado una gran explosión desde el inicio que creó todo, ¿no? Pero es importante decir que, digo, si tú ves la teoría del Big Bang, si tú la lees como originalmente fue concebida, tiene muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Como muchos huecos argumentales. Bueno, para empezar hay que decir que en el tiempo en el que la teoría del Big Bang fue concebida, se creían muchas cosas que hoy en día, como sabemos, ya no se toman como certeras. La primera era que se creía que el universo era completamente estático e inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no pudo haber cambiado ni desde su inicio ni hasta donde estamos ahorita, o sea que fue absoluto siempre. Eso también quiere decir que el universo sería estático, es decir, que el universo es, sí, absoluto, uniforme, estático, no cambia, no se expande, y como sabemos hoy en día, como en los avances científicos han dado a entender, las galaxias y todo lo que ocupa nuestro espacio sí se está alejando, sí se está expandiendo. Es decir, ya no se ve un universo estático, sino se ve un universo en expansión. Bueno, la teoría del Big Bang, como te dije, fue a la primera mitad del siglo pasado, fueron sus primeras concepciones, hasta que en 1964 se descubrió, mejor dicho, una radiación que existe en el cosmos, una radiación residual que podría decir que era como lo que faltaba a la teoría del Big Bang para que fuera más aceptada, ¿no? Debido a esa expansión, existen rastros que se produjeron durante ese proceso, el proceso de expansión o el proceso de inflación. Esos rastros se dan en forma de radiación y es lo que hoy conocemos como la radiación de fondo cósmico de microondas, por sus siglas en inglés Cosmic Microwave Background o CMB.
Esto se descubrió a partir de satélites, que bueno, para explicarlo sería otra cosa, ¿no? Pero es una imagen muy, muy popular en el mundo científico, que da a entender que el universo en realidad sí está lleno de la radiación residual ocasionada por el Big Bang. Pero el CMB presenta cosas muy interesantes. Los resultados que se dieron a partir de cálculos y de lo que se observó con base de nuevo, las mediciones del CMB, dieron a entender que el universo no solo está en expansión, sino que es uniforme, ¿no? ¿En qué sentido? La uniformidad del universo en el CMB se ve cuando hay dos regiones totalmente separadas del cosmos que comparten características físicas increíblemente parecidas sin que estuvieran en contacto. Una de ellas es el equilibrio térmico. O sea, dime tú, amigo, ¿cómo es posible que dos regiones del universo completamente alejadas comparten características físicas como, por ejemplo, la temperatura, el equilibrio térmico, en regiones que no están conectadas unas con otras? O sea, no, como que falta algo ahí, ¿no? Bueno, otra cosa también es que las mediciones del CMB, de este fondo cósmico de microondas, dieron a entender que el universo es plano. Como nosotros sabemos, como Einstein lo propuso en su teoría de la relatividad, el universo, digamos, si tú ves al universo como una sábana gigante, la gravedad existe porque es una distorsión en esa sábana gigante. Es como si tú colocaras una pelota, una bola de billar en una sábana, esta se va a hundir, ¿no? Esa fuerza de atracción hacia abajo es lo que sería, bueno, lo que Newton concibió originalmente como la gravedad, ¿no? Su teoría de gravitación universal. Pero ahí, como te digo, hay una curvatura. Es como si la sábana se plegara hacia abajo. O sea, no puede ser posible que el universo sea completamente plano. Tiene que haber curvaturas, tiene que haber pliegues para que exista la vida en ellas, para que existan planetas. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Te hablé de la bola de billar. Si ves la bola de billar, obviamente esto es un caso hipotético, ¿no? La bola de billar tiene masa, tiene un peso. Eso es lo que haría que se hunda en esta sábana hipotética que es el espacio-tiempo. Existe algo que también fue concebido por la comunidad científica como parte, te digo, como para dar sentido al origen del universo, que es el modelo estándar. ¿Qué es el modelo estándar? Prácticamente explicaría de qué está hecha o cómo se compone la materia del universo. Esta está dividida en dos grandes familias de partículas, los fermiones y los bosones. Los fermiones son partículas estrictamente de materia y se dividen en dos, los quarks, que como sabemos al unirse se forman protones y neutrones, y los leptones, en donde están los electrones. Sin embargo, también la otra familia que compone el modelo estándar son los bosones. Y estas partículas son las que transportan las fuerzas que son necesarias para que los fermiones interactúen entre sí, para permitir que se junten. Así es como el modelo estándar explicaría la materia del universo, pero hay un gran hueco argumental aquí también, que no explicaría cómo es posible que los bosones tuvieran una masa, o sea, de dónde proviene la masa que compone la materia que da pie al modelo estándar, ¿no? En la ciencia es muy difícil tocar una fórmula o una teoría sin hacer que se rompa, sin hacer que se pierda el sentido del cálculo, sin hacer que se pierda el sentido del modelo. Entonces no se sabía cómo hacer que las partículas del modelo estándar adquirieran masa, ¿no? Pasó el tiempo y llegó un científico llamado Peter Higgs, que él propuso la idea que existiera un campo presente que permea todo nuestro universo, llamado el campo de Higgs. Es un campo completamente simétrico que si tú lo buscas en Google, tiene la forma de un sombrero mexicano. O sea, así desde arriba se expande hacia abajo, totalmente simétrico. Aquí hay que decir también una cosa, que las partículas son perturbaciones de campos. Por ejemplo, los electrones son manifestaciones en el campo electrónico, son manifestaciones de energía en el campo electrónico. Entonces, debieron existir excitaciones en el campo de Higgs ocasionadas por energía o perturbaciones, ¿no? A estas perturbaciones, como sabemos, se forman las partículas. Por ejemplo, como dije, los electrones se forman por una excitación en el campo de electrones. Aquí, una excitación en el campo de Higgs da pie a una partícula llamada el bosón de Higgs. Esta partícula era hipotética, o sea, no se sabía con certeza de que existiera. Era una partícula totalmente teórica para dar sentido a la teoría, al modelo estándar, perdón. Y bueno, lo que propuso Peter Higgs era que cuando una partícula pasa por el campo de Higgs, como por ejemplo lo sería el bosón de Higgs, esta partícula va ganando masa. La masa es una oposición al cambio de movimiento.
Esto lo podemos saber, por ejemplo, en la segunda ley de Newton. Todos lo hemos estudiado, ¿no? De F es igual a M por A, fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, la aceleración siempre va a estar en función de la masa. Digamos, tendría que ser fuerza sobre masa es igual a aceleración. O sea, la aceleración es precisamente como si tuvieras un campo viscoso. Ahí colocaras, haz de cuenta, una malteada, ¿no? Haz de cuenta que tienes una malteada con crema de batir arriba, y colocas una cereza. Haz de cuenta que la cereza es la partícula, ¿no? Y la crema es el campo del que te hablo. Cuando pones la cereza ahí arriba se va hundiendo, es decir, va ganando masa. Eso es lo que hace que se hunda, ¿no? Si no hubiera un cambio en su masa, pues seguiría arriba, tacto. Pero como se va hundiendo, esta gana masa. No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, amigo, este ejemplo. Como que hay que tener varios antecedentes, pero al fin de cuentas el multiverso está basado en la ciencia. Exacto. Como en la teoría de cuerdas, en distintas ramas y teorías y ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita me preguntabas que cómo era posible que distintas partículas, aún estando alejadas, compartieran las mismas características. Y me hace pensar y recordar la ecuación de Dirac, que justamente dice eso, que cuando dos sistemas interactúan durante algún tiempo, como que llegan a un tipo de simbiosis, y cuando son separadas, aún estando alejadas, siguen comportándose de la misma forma y compartiendo las mismas características, aunque ya no estén interactuando entre sí. Exactamente, amigo. Pues, o sea, obviamente esto es muy difícil de explicar. Para empezar, nos teníamos que meter mucho en la mecánica cuántica, al mundo cuántico, como lo dije, las partículas más pequeñas que un átomo. Pero bueno, serían como que los postulados necesarios o introductorios a lo que se viene como explicación de cómo un multiverso se puede dar, ¿no? Que es a donde vamos. Entonces, un poco de conclusión de lo que acabo de decir. Los científicos no sabían cómo otorgar una explicación al origen de la masa en el universo, al origen de la masa que compone la materia. La masa es una resistencia del espacio vacío al movimiento. Como dije, la cereza en la crema. La crema es el campo y la cereza se va hundiendo. Pero obviamente no se hunde de repente. O sea, se va hundiendo como si fuera un campo viscoso. O sea, hay una resistencia. Eso es la masa. La masa es una resistencia del espacio vacío al movimiento. Bueno, habiendo dicho eso, hay que decir que el bosón de Higgs, como te comenté, era hipotético. Eso fue hasta el 2012. En el 2012, en un experimento que se llevó a cabo en Suiza, en el CERN, donde está el Gran Colisionador de Hadrones, hubo un hito científico que cambió la historia de la humanidad. No sé si lo has escuchado o si lo escuchaste alguna vez, que es el descubrimiento del bosón de Higgs a partir del choque de las partículas dentro del Gran Colisionador de Hadrones. Precisamente era eso, ¿no? Colisionar las partículas, chocarlas, y se dieron cuenta en varios experimentos que se apreciaba una nueva partícula en ese campo, en el campo de Higgs, que era precisamente el bosón de Higgs. Y así es como se comprobó, bueno, no se comprobó, era la pieza que faltaba armar en el rompecabezas del modelo estándar. No sé si tú escuchaste sobre ese experimento o sobre ese descubrimiento. Fue el 4 de julio de 2012. Sí lo recuerdo, porque justamente en ese año decían que se iba a acabar el mundo. Y probablemente fue a causa de eso, del colisionador de hadrones, porque la gente pues decían está jugando a ser Dios. Y probablemente a lo mejor al accionar o al activar este colisionador de hadrones, dentro de nuestro planeta se cree un agujero negro. Eso es lo que temía mucha gente. Pues resultó favorable, y aparte me parece bastante sorprendente que a partir de una suposición lograron comprobar algo. O sea, resultó ser cierto, ¿no? O sea, la conveniencia de la explicación de lo que se suponía resultó ser así. Y eso me parece, bueno, me hace acordarme de un experimento también que se realizó igualmente para comprobar cómo era el comportamiento de la luz. O sea, querían comprobar si realmente la luz era una partícula o era una onda, cómo se comportaba realmente. Claro. Que en el experimento de la doble rendija, la luz se comportaba de las dos formas, pero dependía de cómo lo realizaban el experimento, se comportaba de esa forma, ¿no? Si los investigadores decían queremos que aparezca en forma de partícula, la luz se comportaba en forma de partícula. Si los investigadores
hacían el ajuste para que se comportara en forma de onda, la luz se comportaba en forma de onda. Entonces, pues eso es sorprendente, porque decían, entonces, ¿qué es? Y más bien aquí surge la teoría de que la realidad es manipulada a partir de cómo se piensa. La realidad no existe hasta que la experimentas, hasta que tú la observas. Si no la observas, así la es. realidad no existe. Es como diría René Descartes, pienso y luego existo. Sí, como lo dices, un gran descubrimiento puede provenir de una simple suposición, de algo hipotético, para, haz de cuenta, darle una explicación más grande a algo. En este caso, nada más ni nada menos que el origen del todo, el origen del universo, ¿no? Es algo que nos vuela a la cabeza a todos, bueno, a todos los que nos apasiona este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que con este descubrimiento, regresando un poco al tema de las partículas fundamentales, ¿no? Los bosones, en este caso, estas partículas fundamentales no pudieron, mejor dicho, se debieron de haber generado después del Big Bang. El proceso por el que este baño de partículas fundamentales en el universo se dio, o se llevó a cabo, o se logró, es uno que se conoce como el proceso de inflación eterna o inflación cósmica. Esta teoría de inflación da a entender que después de que se ocasionó la gran explosión, de que se originó el Big Bang, bueno, se originó el universo a partir del Big Bang, hubo un momento en que un campo llamado inflatón, hubo una transición en ese campo, ¿no? Se supone que sigue vigente, que después de la gran explosión hubo un proceso de transición en un campo. Este campo, generado después del Big Bang, se llamó campo inflatón, y una transición en ese campo dio origen a el baño de partículas, a que pues, se llenara de partículas el universo. Los bosones, como te digo, son partículas fundamentales del modelo estándar, y si algún día se llegaran a descubrir y se pudiera interactuar con ellas, con esas partículas fundamentales, sería también otro descubrimiento científico enorme, porque nos daría pie a entender realmente el Big Bang, lo que ocasionó el nacimiento del universo. Ahora, también hay que decir otra cosa muy importante. No solo aquí te estoy hablando de partículas fundamentales, sino que hay otras manifestaciones que se dieron a partir del Big Bang. Estas manifestaciones se dice que se ocasionaron debido a un proceso que aún sigue vigente, que es el proceso de inflación cósmica, en donde las partículas fundamentales llegaron a todas las regiones observables y no observables de nuestro universo. Y se supone que este proceso de inflación debió dejar también no solo rastro de las partículas fundamentales, sino también de ondas gravitacionales primigenias. Como sabemos, existen 4 fuerzas fundamentales en nuestro universo, bueno, que los científicos han dado en nuestro mundo, que son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética y las 2 fuerzas nucleares, ¿no? La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. De esas 4 fuerzas con las que interactúa toda la materia y todo lo que conocemos, obviamente nosotros interactuamos con estas fuerzas día a día. La más débil es la fuerza de gravedad. Y esto suena como un poco raro, ¿no? Porque, a ver, obviamente estamos siempre en contacto con la fuerza de gravedad. Si nosotros nos tiramos de un barranco, de un edificio, la fuerza de gravedad hace que literalmente choquemos rápidamente con el suelo y no haya vuelta atrás, ¿no? Si no existiera la fuerza de gravedad, pues flotaríamos, evidentemente. Pero es la fuerza más débil, y esto se puede comprobar también. Vi una plática de Miguel Alcubierre, que es un científico mexicano muy reconocido en el mundo, que es profesor de la UNAM y todo. Y él, para ejemplificar esto de las fuerzas, te decía que era como si tú agarraras un imán de tu refrigerador y colocaras un clip, ¿no? O cualquier objeto metálico. Obviamente, como sabemos, el clip se va a ir directo al imán, o sea, el imán va a atraer, le va a ganar a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad evitaría que fuera hacia él, pero no, la fuerza electromagnética la atrae. Así de grande es la fuerza electromagnética, ¿no? Entonces la más débil es la de gravedad, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las ondas gravitacionales que debieron surgir en el proceso de inflación, que por cierto, las ondas gravitacionales existen en el universo, o sea, cuando colisionan 2 cuerpos estelares, imagínate que colisionan o chocan 2 estrellas o 2 agujeros negros por el mismo campo de gravedad, va a haber una perturbación en ese campo. Las ondas al final del día son perturbaciones. Como ves, las olas del mar se propagan como ondas porque son perturbaciones, en este caso pues en el agua, ¿no? Así igual,
con el campo de gravedad. Van a existir ondas gravitacionales que van a surgir a partir de ese fenómeno, de ese choque de cuerpos estelares. Entonces, las ondas gravitacionales que surgieron a raíz del proceso de inflación deben de existir, y como sigue ese proceso de inflación, es eterna, deben de ser observables, deben de ser captables, pero como la fuerza de gravedad es la más débil, es muy difícil medirlas. Se dice que hay experimentos hoy en día que se están llevando a cabo para eso, aquí mismo en la Tierra, pero sería casi imposible. O sea, esas mediciones tendrían que ser igual en el espacio, pero para llegar a ellas, por la debilidad de la fuerza de gravedad presente, por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestro universo, sería imposible medirlas. Pero el día en que se lleguen a medir, esto es hipotético, otra vez no se ha logrado en la historia, lo doy a entender como que existen en alguna región del universo lejana al nuestro, existen cristales que transmiten esas señales, así como ondas de radio, pues, que permiten la conexión con un universo paralelo a ese, que sería el nuestro. Y bueno, en esa historia ese es el origen de la conexión de universos. Precisamente es como si en nuestro universo, donde se detectó el bosón de Higgs, donde se llegó al campo de Higgs, donde se interactuó con estas partículas fundamentales, se conectara con el universo que detectó las ondas primigenias, las ondas gravitacionales originadas a partir del proceso de inflación. Y esto es importante porque el proceso de inflación pudo haberse replicado en otras partes del universo, como te digo, en partes no observables, se sigue expandiendo, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice que no puede haber un universo como el nuestro donde el proceso de inflación llegó, donde se dio a cabo el surgimiento de la curvatura, como las curvaturas, las burbujas presentes en el CMB, en el fondo de radiación de microondas? ¿Quién dice que no pudo replicarse en otra parte del universo? Entonces es eso, ¿no? Imagínate que existiera una forma de conectar directamente con un universo donde las partículas fundamentales existieron, como el nuestro. Algún día a lo mejor podemos lograr verlas o conectar con ellas, pero hasta ahorita pues es fantasioso, ¿no? Aunque quién sabe, algún día puede haber alguien que las descubra, que descubra las ondas primigenias, que se conecten de alguna manera con las partículas fundamentales de nuestro universo. Puede ser. Como te digo, todas estas cosas surgieron de una suposición y de una hipótesis, cosa que es increíble. Sí, exacto, eso es el propósito de la ciencia, dar a conocer, bueno, más bien explicar cómo es que se originan las cosas y sobre todo, para empezar, cómo es que surgimos nosotros, cómo es que surgió el universo. Y bueno, por ejemplo, me hace recordar la teoría de cuerdas, que dice que las partículas fundamentales, como tú dices, dependiendo de la forma en la que vibren, es cómo se van a ir comportando. Y así es. Y eso quiere decir que de igual forma, así va a vibrar los átomos, así van a vibrar las moléculas, así van a vibrar las células y así se va a expandir, dependiendo, pues sí, de la partícula fundamental, que en este caso son los quarks. Así es, ajá. Y entonces, pues aquí también es como ha tratado de explicar que existe el universo. Dependiendo de cómo esté vibrando cada universo, es como va a tener sus características. Exacto. Cuando te digo que pueden existir otros universos donde el proceso de inflación tuvo el mismo efecto, como el nuestro, por ejemplo, puede que tenga sus leyes físicas propias, o sea, que no sean iguales al nuestro, pero puede ser que sí. Como te digo, son regiones no observables del cosmos que pues hasta ahorita son hipotéticas, nunca sabremos con certeza si sí existen universos con las leyes físicas iguales al nuestro, que comparten esa similitud. Exactamente, es un misterio. Hasta que no contactemos con otro universo no podremos saber si somos los únicos también, ¿no? Justamente no sabemos tan siquiera si somos los únicos en este planeta, tampoco vamos a saber si somos los únicos en este multiverso. Bueno, y también, o sea, en base a tu comentario, que todo está sustentado bajo la teoría de la física cuántica, que realmente pues es una nueva ciencia, ¿no? Entonces, que empezó el siglo de 1900, ¿no? Así es, ajá. Y con Planck y con Young y con todos esos científicos que trataban de explicar la física, pero no de forma mecánica, sino más bien no en el mundo macroscópico, sino en el mundo microscópico. Ajá. Que todas estas teorías también nos hacen relacionarlo con Jacobo Greenberg, que también ya hablamos de él al principio del episodio, pero él es de bastante importancia en estos temas porque él, con sus investigaciones, ayudó a conocer un poco más de cómo funciona la mente humana, porque él era psicólogo y hizo un doctorado en Nueva York para estudiar el cerebro humano, y a partir de la ecuación de Dirac y de otras teorías de la física cuántica,
fue que llegó a varios experimentos, por ejemplo, el experimento del potencial adquirido y su más famosa teoría, que es la de la latice, que él dice que vivimos en una tipo matriz, en un campo informacional, por así decirlo, virtual, que interactúa con nuestro campo neuronal. Y cuando nuestro campo neuronal interactúa con esta red de informaciones que aparece en la realidad, conforme a lo que tú vayas pensando, es lo que te va a ir sucediendo en tu vida, Así es. La mano con, bueno, yo creo que mucha gente de nuestro público ha visto la película Matrix. ¿Tú la has visto, no, amigo? Sí, claro, un hito de la ciencia ficción. Siempre, ¿cómo dice la frase? Siempre copiada, nunca duplicada, ¿no? Algo así. O sea, sí propuso algo, bueno, que ya se había, o sea, si tú lees textos antiguos escritos por literatos de ciencia ficción, escritores de ciencia ficción, ya se había dado a entender desde esos tiempos, ¿no? Ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, como si los mundos fueran concebidos por inteligencia artificial, por un modelo virtual, por simulaciones matemáticas, etc. Entonces imagínate que estuviéramos en una Matrix, ¿no? Que todo nuestro mundo estuviera controlado por una supercomputadora, programadores que serían como nuestros dioses, ¿no? No sé si te ha tocado ver videos de fallos en la realidad, donde hace cuenta que un carro pasa detrás de una persona y no sale del otro lado, ¿no? Y dices, no mames, ¿de dónde fue ese carro? No, eso es un glitch, un error en la Matrix. ¿Tú crees que eso pueda ser cierto o que tenga alguna posibilidad de existir? Pues siento que en la actualidad nos estamos acercando cada día más a que lleguen a ocurrir esos hechos. Por ejemplo, pues ya existe un metaverso de Facebook. Sí. Como tal, su objetivo es que ya no tengamos que, pues sí, que interactuar con un mundo material, que ya todo lo hagamos a partir de conectarnos a una aplicación, a una computadora, y que todo sea de forma virtual y que Exacto. Comodidad. Pero al mismo tiempo, pues creo que de eso no se trata, ¿no? Vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Dicen que son 4 más bien. Ajá, que el tiempo es la 4ª dimensión. Sí. Ahorita vamos a eso también. Y también lo vamos a abordar. Y creo que meternos en un mundo virtual nos privaría de muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, ya no es lo mismo interactuar con la gente. Ahora ya solo mandas mensaje o mandas WhatsApp. Exactamente. Ya ves la película en tu celular. O sea, como tal, creo que la experiencia de vivir en un mundo, en un planeta así, que tiene tanto por ofrecer, tanto como naturaleza y sí, experiencias de todo tipo, no es lo mismo experimentarlo de forma virtual que de forma presencial. Real, presencial, material. Sí, bueno, lo que se dice de Jacobo Greenberg es que logró salir de la Matrix, ¿no? De la latiz. Sí, justamente dice que él logró salir de esta dimensión. Muy interesante. Hoy en día el metaverso está más que implementado. Y esa fue la base precisamente del capítulo, me parece que es el quinto, el de la teoría del sueño. Donde los personajes se dan cuenta que no son personas reales como tal, o sea, que son avatares en un mundo virtual, en un mundo programado, donde la tecnología llegó a tal grado de replicar el mundo real en el que vivimos nosotros en un mundo ficticio, en un mundo virtual, creado a partir de los recuerdos, creado a partir de lo que tenemos almacenado en nuestro cerebro. Es muy interesante porque también toco el tema de los sueños, que por sí mismos los sueños se puede decir que son manifestaciones de nuestra realidad, pero manifestaciones ficticias, o sea, están creadas y están manipuladas por nuestra actividad cerebral durante el descanso. Hay una fase en el sueño que se llama la fase REM, que es donde coexisten todos estos estímulos sensoriales que existen en nuestra realidad, en nuestra vida real, de cómo vemos, de cómo sentimos, de cómo percibimos, y está almacenado junto a nuestros recuerdos, ¿no? Lo que hemos vivido posiblemente ese mismo día o años anteriores. Digo, es normal que soñemos con cosas que nos han pasado. Por ejemplo, yo tiendo a soñar mucho con personas que conocí en mi vida, que algunas que inclusive ya no están con nosotros. He revisitado recuerdos en el mismo sueño, muy bonitos, que cuando despierto digo, qué triste, o sea, se sintió tan real que quisieras volver a vivirlo, ¿no? Aunque sea en ese estado de
de conciencia, porque tal cual el sueño es eso, ¿no? Es una desconexión de la realidad. Bueno, es interesante, o sea, Jacobo Greenberg pues estudia precisamente esto, el poder de nuestra mente, y es increíble cómo nuestra mente sigue trabajando aún así en un estado de descanso de nuestro cerebro. Y bueno, en ese capítulo, en esa historia, doy a entender como si ya existiera la tecnología necesaria o adecuada para que nosotros mismos podamos programar nuestros sueños, ¿no? Que ya no sea simplemente producto de nuestros recuerdos, sino que podamos interferir en ellos y revivir cosas que hemos pasado en la vida real. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que vas a un concierto, conoces una chica y nunca le hablaste, pero dices, quisiera conocerla, entonces en mis sueños voy a tratar de hablar con ella, ¿no? ¿Te imaginas que una tecnología sea capaz de lograr eso algún día? De interactuar con tu mente directamente y con tus sueños en este caso. Bueno, pues sí lo creo posible, porque también últimamente hemos escuchado de un experimento muy sonado que es liderado por Elon Musk, el cual se llama Neuralink. No sé si lo has escuchado. Se trata de que a una persona le insertaron un chip en el cerebro, y a partir de este chip él puede controlar la tecnología a su alrededor. Ya ha logrado dar clic a un mouse tan solo con pensarlo. Sí. O sea, creo que sea, en un futuro creo que sí se va a poder, pero creo que va a, como ya dije, creo que va a arruinar la vida en vez de claro hacerla. Y, o sea, estamos hablando de los sueños, ¿no? Los sueños, siento que somos afortunados porque de igual forma el campo de los sueños siento que es como un mundo paralelo que podemos experimentar. Así gracias a la conciencia, y también creo que gracias al espíritu. Es algo, una forma como espiritual, más bien, más que material, es una forma espiritual de acceder a otros planos. Y esto se debe pues gracias a que tenemos la glándula pineal. Como ya lo hemos comentado en otros capítulos, creo que lo comentamos en la ayahuasca. Me gustaría recalcar algo, ¿no? Que debe estar regulado, o sea, llegar un día a la capacidad del humano de crear realidades que hoy en día se está haciendo, a pasos agigantados, pero ya en donde se puedan crear realidades y se puedan plasmar, se puedan registrar, se puedan grabar, pues sí, como un programa de computadora, tiene que estar completamente regulado. Hoy en día es muy común que existan los deepfakes, pegan la cara de una persona a lo mejor famosa y tiene que ser regulado. En el mismo capítulo lo digo, ¿no? Que tiene que haber una cierta delimitación de hasta dónde se puede utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? Como ya te lo he comentado anteriormente, amigo, la tecnología no es para temerle, sino para darle un buen uso. Y regresando un poco al tema de los sueños, obviamente en los sueños tú eres el que controla eso, el que controla esa realidad. Entonces siempre, si por ejemplo, si existe una tecnología capaz de hacer lo que te dije, de que puedas interactuar en tus sueños directamente, pues tú tienes que ser, o sea, quien controle ese tipo de tecnología para un bien, o sea, para un buen uso. Si quieres a lo mejor revivir recuerdos con una persona difunta o revivir un bonito momento, etcétera, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que tú conscientemente puedas llegar a tus recuerdos e interactuar en ellos, pero obviamente teniendo una cierta regulación. Ahorita que igual tocas el tema de la mente, de la glándula pineal, pues es lo que primero que nada debemos tener presente, ¿no? Debemos tener en armonía, cuerpo, mente y alma. Que bueno, aquí va el tema de la meditación, por ejemplo, que ya hemos tocado anteriormente. Sí, exactamente, o sea, coincido contigo de que debe haber una regulación porque, o sea, se piensa que en el futuro el villano va a hacer que la humanidad llegue a su declive, va a ser una inteligencia artificial que sea la que controle la vida de nuestro planeta. Así es. Y hay una teoría que fue presentada gracias a la teosofía por unos videntes. Uno de ellos es Rudolf Steiner, otro es Madame Blavatsky. Ellos tenían visiones del futuro, entonces ellos encontraron un futuro en el que, bueno, ellos lograron visualizar que la inteligencia artificial o una especie de programa de computadora provocaba que se perdiera la esencia humana y que se dieran cosas como transhumanismo, en el que los humanos se fusionan con las máquinas. Ellos decían que veían arañas que atacaban a los humanos. Wow. Y eso en la actualidad se puede traducir como que ellos estaban viendo
nanobots, por ejemplo, que dicen que se suministran a través de las medicinas o de las vacunas. Bueno, son teorías, Claro, sí, sí. pero no está muy alejado de lo que ya alcanzamos a ver. De acuerdo. Uh-huh. Y bueno, también ese tipo de prácticas científicas que no son éticas, pues sí nos puede llevar a, en vez de ayudarnos, pues perjudicarnos. Y creo que esto se debe mucho a que tenemos miedo a la muerte, a que la personalidad de humanos, de tener ese ego de querer ser invencibles, nos lleva a crear cosas para permanecer siempre en esta vida, pero todo tiene un ciclo y vinimos aquí a aprender ciertas cosas. De acuerdo. Vamos a avanzar, bueno, como yo lo creo, vamos a avanzar a otro punto en el que vamos a tener que aprender otras cosas, pero ya no tenemos que estar aquí. Sí, así es. Bueno, y hablando eso del ego, es un tema que también quise tocar en el tema de Everyday Chemistry, Across the Multiverse. Todo el tema está centrado en la banda más famosa de la historia. Más trascendental, sí. Alrededor de ellos, pues hay muchos mitos y leyendas que quise recopilar en una historia, como qué pasaría si se hubiera desarrollado así la historia. El punto de partida de esta historia es que George Harrison ve un mundo alterno, un universo alterno en el que los Beatles nunca se separaron. Uh-huh. Entonces eso lo lleva a ponerse a reflexionar qué hubiera pasado si hubieran actuado de otra forma, ¿verdad? Porque, claro, bueno, no sé si tú sabías, hay muchas historias que me gustan de ellos. Una dice que probablemente si les hubieran dado permiso, ellos hubieran sido los protagonistas del Señor de los Anillos. Ah, caray, ¿en serio? De veras. Supuestamente Paul McCartney iba a ser Frodo. No manches. Sam. George Harrison iba a ser Gandalf y John Lennon iba a ser Gollum. Ah, caray. No me lo imagino. Bueno, hoy en día sí, ¿no? Por el motion capture y todo eso, pero sería muy raro, ¿no? Hubiera estado interesante. Aparte, ellos planeaban hacer el soundtrack de la película. Pero ¿por qué? O sea, obviamente, digo, supongo que esto viene de que se planeaba hacer la película mucho tiempo antes de que se hizo, ¿no? Sí, claro, porque ellos lo leyeron y les gustó tanto que le propusieron al autor que les diera permiso, pero él dijo, no, están muy extravagantes sus ideas, así como sus discos, ¿no? Que estaban un poco psicodélicos, y él pensó que iban a arruinar su historia, pero yo creo que hubiera sido un gran aporte para el mundo del cine. Claro, es que igual falta eso, ¿no? O sea, falta que el Señor de los Anillos sea una película experimental, o sea, sí sería un pasote así de LSD enorme. No sé si has visto Enter the Void. Te la recomiendo, amigos, una muy buena película, dirigió Gaspar Noé. Sería como eso, pero, o sea, en un mundo fantástico. No, sería una combinación muy extraña que ya me interesa ver gracias a que me diste este dato. Pero pues nunca se va a poder, ¿verdad? Tal vez en otro universo, si los Beatles o los Beatles no se hubieran separado. Pero... Bueno, como siguiendo en esta línea, en el 2009 supuestamente se dio a conocer un cassette que venía de otro universo que se llama Everyday Chemistry, que supuestamente los Beatles sacaron en otro universo donde nunca se separaron. Supuestamente el sujeto James Richards, que se desmayó y apareció en este universo y se trajo esta evidencia para que le creyeran, pero en realidad ya que lo analizaron, pues resulta que son como una mezcla de todos los temas por separado que sacaron. Bueno, se llegó a la conclusión de que fue un fraude realmente. Sí. Y bueno, yo aquí en mi historia quise de igual forma crear una agencia que regulara los viajes entre multiversos, que tú también lo compartiste, pero más bien en una agencia que regule los viajes en el tiempo, ¿no? Como exacto. Crónicas crononáuticas. De acuerdo. Bueno, eso está presente hoy en día en muchas obras literarias, ¿no? Que exista una organización que sea la que regule, la que ponga leyes, en este caso de los viajes en el tiempo, aunque hay otras, ¿no? Como por ejemplo los viajes interdimensionales también. Pero bueno, es importante porque te imaginas que sí se pueda viajar en el tiempo, las cosas que se podían hacer sería una locura, ¿no?
hay muchas reglas que se romperían digamos, en la física, que podrían romperse en la física como tal. Bueno, para empezar, el tiempo es un tema que a mí me encanta, pero es muy contradictorio. O sea, es una magnitud que los mismos humanos inventamos. Es la forma que los humanos le dieron a cómo medir la sucesión de los hechos. Ahorita es difícil pensar un sinónimo de tiempo sin que exista la palabra tiempo, ¿sabes? La sucesión del tiempo. Es un parámetro, puede decir, lineal. Si lo vemos como un vector, va hacia una dirección solamente, o sea, siempre va hacia adelante. Nunca el tiempo se detiene, nunca el tiempo va hacia atrás. Siempre estamos yéndonos al futuro, siempre estamos, pues sí, hacia adelante. Entonces, los viajes en el tiempo es un tema, pues, muy popular, que causa también mucha intriga, porque estaríamos yendo en contra de las leyes de nuestro mismo universo. O sea, ¿cómo podríamos detener el tiempo o retroceder en el tiempo, en nuestra línea de tiempo, por algún motivo en específico? Hay muchas creencias sobre el tiempo que también son erróneas. Seguramente has escuchado las paradojas, ¿no? En específico la paradoja del abuelo, que si tú viajas al pasado y si matas a tu abuelo o evitas que tu abuelo conozca a tu abuela o cambias algo, tú también desaparecerías, ¿no? Como volver al futuro, pues. Pero eso es imposible porque aquí también entra el tema de la relatividad de Einstein. Bueno, en términos físicos, la materia no se puede partir, o valga la redundancia, no se puede desmaterializar por regresar en el tiempo. ¿Por qué? Porque imagina que hay una línea de tiempo de tu vida, ¿no? Y tú estás en un punto, en este punto actual. Ese es tu presente. Si tú viajas al pasado, no sé, 10 años al pasado, ese acontecimiento o esa época en realidad sea tu futuro, porque estás viajando hacia allá, ¿no? Aunque estás regresando en tu línea de tiempo, estás yendo o sea, estás avanzando. Es como si tú vas a un avión y llegaras a tu destino. En este caso el destino es el año 2014, 2015. Entonces, exacto. Bueno, entonces, si haces eso, no es tu misma línea de tiempo original. Es imposible que la cortes porque tu línea de tiempo original, como te digo, sigue avanzando. El tiempo va hacia adelante, no se detiene, no va hacia atrás. Es imposible que literalmente tú regreses tu propia vida. ¿Por qué? Porque ese pasado al que vas en realidad es tu futuro. Y el presente que viste en el punto de partida de donde saliste ya es tu pasado, ¿no? Hay como un cambio ahí muy raro. Entonces, no sé si se entendió, pero bueno. Esa es la primera falacia que hay, ¿no? Que si tú viajas en el tiempo, puedes cambiar tu propio pasado. Eso es imposible. Tú no puedes cambiar tu pasado porque no puedes cambiar algo que ya ocurrió en tu línea de tiempo original. Lo que estás haciendo, estás ocasionando una bifurcación en tu línea de tiempo, y al crear esa bifurcación, hipotéticamente también, porque esto no se ha comprobado, porque hasta ahora nadie conocido ha viajado en el tiempo, aunque hay registros muy interesantes, estás creando un nuevo universo. Esa bifurcación está creando una línea de tiempo paralela a la original, ¿no? Estás creando dos universos distintos. Y esa es otra forma en la que se puede dar el multiverso, ¿no? Imagínate que en realidad hay muchas líneas temporales que se han creado por viajeros del tiempo. Eso es lo que regula la agencia de viajes en el tiempo en la historia del episodio 3. Y se me hace muy interesante. Imagínate si existieran viajeros en el tiempo, cuántas líneas de tiempo o cuántas bifurcaciones en el tiempo, en la línea de tiempo original, se han creado. Esto, bueno, es lo que se plantea en esa historia, la de Crónicas Crononáuticas, pero que también se ha planteado mucho en otras manifestaciones artísticas, como ya lo tocamos al principio. Pero aquí el tema es explicar cómo se puede dar un viaje en el tiempo, ¿no? Seguramente lo más fácil es decir que existe magia y que un mago literalmente tiene una gema del infinito del tiempo y que por eso se puede manipular, ¿no?, el tiempo al antojo. Eso obviamente es fantasía y está muy bien, pero aquí traté de darle una explicación apegada, ¿no?, a las hipótesis científicas reales. Y bueno, la explicación que doy va muy relacionada con la teoría de la relatividad de Einstein, que ya la tocamos muy poco al principio, ¿no? Pero en general se tenía lo que postuló Galileo Galilei, que el movimiento es relativo. Como sabemos, hoy en día nuestro movimiento o los movimientos de los cuerpos en el universo siempre va a ser relativo a algo. Cuando nos movemos, cuando caminamos, es relativo al suelo. Cuando se mueve un avión, es relativo al aire. El movimiento del planeta Tierra es relativo al Sol. O sea, siempre el movimiento va a ser relativo a algo. Eso es lo que postuló Galileo Galilei y lo que también tomó Albert Einstein para postular su teoría. Pero había, claro, un problema muy grande, que también antes se pensaba que el movimiento era relativo, pero existe una velocidad, un movimiento que es absoluto. ¿Sabes cuál es esa?
¿La velocidad de qué? Exactamente. Perfecto, amigo. Es la velocidad de la luz. No hay nada más allá de la velocidad de la luz. Es la velocidad absoluta, la velocidad máxima. Pero, o sea, si el movimiento es relativo, no puede ser que exista un movimiento absoluto, que haya una velocidad máxima. Como que se contradicen estas dos posturas, ¿verdad? Entonces lo que hizo Einstein fue decir, bueno, está bien, es cierto, la velocidad de la luz sí es absoluta, no importa quién la mida, no importa cómo se mida, siempre será la misma y nada puede ir más rápido que la luz. Pero también es correcto que el movimiento es relativo. Las manifestaciones del movimiento siempre serán relativas a algo. Entonces Einstein propuso una solución matemática en el que estas dos posturas o estas dos definiciones que te comenté recién puedan coexistir en armonía. Pero para eso el tiempo y el espacio lo tenía que deformar, no tenía que ser como se creía o como se tenía acostumbrado en ese tiempo. El ritmo al que fluye el tiempo siempre va a depender de cómo nos movamos, ¿no? Todas estas características siempre serán relativas. Entonces el espacio y el tiempo se va a comprimir, siempre se va a comprimir de una manera muy singular para una persona en movimiento. Hay que entender que en el tiempo antes de Einstein se consideraba como algo absoluto, que el tiempo es universal, es absoluto y siempre ha sido así, que el tiempo siempre es el mismo para todos. Pero en realidad el tiempo es una dimensión personal que depende de cada individuo. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que el movimiento cambia el flujo del tiempo gracias a lo que postuló Einstein, y el tiempo pasa de forma diferente en sistemas con distintas características. Volvemos al ejemplo de la sábana que te comenté anteriormente. Si tú tienes una sábana gigante y le aplicas una masa, haz de cuenta una bola de billar, se va a hundir por la concentración de materia que hay ahí y por gravedad, obviamente. Va a hacer que se curve la sábana o que se pliegue. Haz de cuenta que la sábana es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, si igual googleas una imagen, se va a ver como eso, como una lona que se va curvando, ¿no? Que se va hundiendo ante concentraciones de materia o demás. Y que por el efecto de la gravedad es que se origina este pliegue, ¿no? O esta curvatura. ¿Cómo se puede dar un viaje en el tiempo entonces? Imagina que tienes una hoja y que la doblas. Si agarras un lápiz y pasas el lápiz a través del pliegue, va a perforar dos agujeros, ¿no? Va a hacer dos hoyos en las dos caras del papel. Haz de cuenta que el lápiz es el túnel, es un túnel, es lo que se conoce como agujero de gusano, y que los dos huecos en donde perforaste la hoja, en el pliegue de la hoja, son agujeros, ¿no? Los agujeros por donde se origina el túnel o el agujero de gusano. ¿Cuáles son esos agujeros? Pues nada más y nada menos que el sentido que yo le di y que puede ser físicamente probable es que el origen, el agujero del principio es un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Digámoslo de forma poética, un agujero negro se origina cuando muere una estrella, ¿no? Cuando existe una supernova y una estrella estalla. Las cenizas de la estrella, por así decirlo, se juntan y se crea un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es una región del espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. O sea, si llegas a entrar en un agujero negro, posiblemente mueras, no puedes escapar. ¿Por qué? Porque la gravedad misma te va succionando. O sea, no puedes salir, nada puede salir. Por eso es negro, porque no hay materia que se retenga ahí dentro. Siempre se va a absorber. O sea, no hay nada. Entonces, si lo vemos de un lado más en términos de espacio-tiempo, un agujero negro es una anomalía en el espacio-tiempo, ¿no? Es una anomalía dada por la acción de la gravedad. Ahora, ese sería el inicio del puente o del túnel de gusano, y el final sería un agujero blanco. Un agujero blanco es lo contrario del agujero negro. El agujero negro, como te dije, absorbe la materia en su interior y el blanco, por antigravedad, la expulsa. Entonces, así podrías salir, ¿no? O sea, si entras en un agujero negro, si no es que mueres, es que puedes conectar con otra parte del espacio-tiempo y salir de ahí, hasta salir del agujero blanco. A ese puente o a ese túnel de gusano, como lo quieras decir, al lápiz, tomando la analogía anterior, se le llama puente de Einstein-Rosen. Y fue cómo se puede dar un viaje en el tiempo, digamos de forma hipotéticamente científica, ¿no? Que puedas cruzar literalmente un túnel en el espacio-tiempo. Como lo dijiste tú anteriormente, en un mundo de 4 dimensiones, donde el tiempo es la 4ª dimensión. Pues sí, en definitiva coincido con Einstein. Qué bueno que pudo dar una explicación a que el tiempo es relativo. Yo coincido con él, porque como tal, pues si te concentras en el tiempo, puede que se te pase muy lento, pero si no le pones atención, pues se pasa rápido, ¿eh? O sea, dio en el clavo. Más bien yo siento
no existe. Sí. Bueno, alguna vez escuché de un término que se llama cronestesia, que habla de eso, de que podemos usar el tiempo a nuestro favor y que no seamos esclavos de él. La cronestesia es la capacidad de reconstruir mentalmente eventos personales que ocurrieron en el pasado, así como imaginar los posibles escenarios que nos depara el futuro. Es decir, un viaje mental por el tiempo. Wow. Y como ya lo hemos visto igualmente en el cine, hay una película muy famosa que se llama Interestelar, en el que dependiendo de qué planeta se encontraban es que iba avanzando el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra pasaba años y en ese planeta solo habían pasado unos minutos. Así es. Y eso tiene que ver mucho con, igualmente como lo mencionas, con la influencia de la gravedad. Probablemente fuera del planeta el tiempo avanza más rápido, creo yo, ¿no? Sí, los astronautas eso tienen comprobado también. No pasan años allá, pero si pasaran años allá posiblemente regresarían con diferente edad que sus familiares que se quedaron aquí, ¿no? Según yo, un astronauta regresaría con la misma edad, ¿verdad? Digo, más joven que lo que debería ser con el paso del tiempo en la Tierra, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso tiene que ver mucho con... Bueno, es que también vamos a abordar otro tema un poco más alejado de la ciencia, que no está comprobado como tal. Pero como lo mencioné también en el capítulo donde hablamos de Tlaloc, que se llama Después de la tormenta, ahí mencionamos las densidades o las dimensiones en las que está dividido conforme vas avanzando en tu nivel de conciencia. Esto viene de un libro que se llama La Ley del Uno, que fue una canalización de una conciencia colectiva llamada Ra, que supuestamente ellos provenían del planeta Venus, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ellos explicaban que las densidades de conciencia estaban divididas en 7. En el primer nivel estaban los elementos en sí, por ejemplo, digamos, el mercurio, el hidrógeno, que para ellos el tiempo pues es eterno, o sea, avanza lentamente. Para poder avanzar al siguiente nivel, bueno, se tienen que fusionar entre ellos, que es cuando se forman ya las estructuras un poco más complejas, digamos, las proteínas, las células, los seres microscópicos que se encuentran en el segundo nivel. Ya cuando se forman sistemas más complejos, por ejemplo, plantas, árboles, incluso animales, y posteriormente los humanos, que supuestamente en un principio estábamos en la tercera dimensión porque tenemos una personalidad, entonces eso nos coloca en el tercer nivel de conciencia. Algunos de los humanos ya están avanzando a la cuarta dimensión. Ok. Bueno, vas avanzando en conciencia hasta llegar a la última, que es la 7, que esto también tiene que ver mucho que esto también tiene mucha relación con otro libro que se llama El Kybalión, donde explica las leyes universales por las que se rige la creación, y una de ellas es el mentalismo, que dice que nosotros vivimos en la imaginación de Dios, que pues en realidad suena muy, bueno, para mí suena muy coherente. No sé qué opinas tú. Sí, de acuerdo. Y que el Kybalión pues fue escrito por un autor que en realidad no se tiene certeza, pero está firmado por Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, que tal vez es 3 veces grande porque tiene varias advocaciones en distintas culturas. Hermes es para los griegos, era el mensajero de los dioses, el que tiene unas alitas en sus pies. Claro. Para los humanos es Mercurio, para los griegos es el dios Tot, para los hebreos era Enoch, otros dicen que también es el arcángel Metatrón. Y también aquí me recuerda mucho a otro tema que vamos a abordar, que es Quetzalcóatl. ¿Por qué? Claro. Porque el símbolo de Hermes es un caduceo, es un báculo con unas serpientes que van ascendiendo hasta llegar a unas alas, y aquí tenemos los dos elementos, que son las serpientes y las plumas de las alas. Así es. Quetzalcóatl, sí, que uno lo traduce literalmente como serpiente emplumada, pero en realidad pues tiene también varios significados. Quetzal o Quetzali para los aztecas quería decir precioso, o sea, las plumas para ellos representaban cosas de la realeza y de algo bonito, ¿no? Algo bello. Ajá, representaba algo bello para ellos. Y a su vez, Cuatl o Cuatli quiere decir gemelo. Cuatli, como conocemos ahora que a los mellizos les dicen cuates. Ah, Entonces, claro. con las dos palabras
quiere decir gemelo precioso. ¿Por qué? Porque decían que Quetzalcóatl era la contraparte del dios Xolotl, que era representado como la estrella de la noche, la más brillante, que es Venus, pero en la mañana era la estrella de la mañana, que representaba a Quetzalcóatl. Así es. Entonces era una dualidad. Y esa misma dualidad se representa en su nombre, o sea, la serpiente representa lo terrenal, lo que va por la tierra, lo que se arrastra, lo humano, lo material. Y el Quetzal pues representa lo divino, lo que va en el cielo, que es el aire. Y a su vez, ese término de gemelo precioso está muy relacionado con otros temas que ya hablamos también en la temporada 2, en el capítulo 1, que se llama La noche más oscura, en el que hablamos del yo superior, del término del yo superior, que también se puede decir que es el doble cuántico, que se puede decir que es tu mejor versión, tu versión futura. Claro. Que alcanzó su máximo potencial. Exactamente, que ya alcanzó la iluminación. Claro. Y este tema del doble cuántico lo platicamos en el capítulo 7, que se llama Tezcat, en el que hablamos de igual forma del salto cuántico, del campo cuántico. Como tal, el campo cuántico quiere decir que es un lugar en donde coexisten todas las posibles realidades. Y tú eliges a cuál vas a llegar a partir de un salto cuántico. Y el salto cuántico pues se logra a partir de hacer algo de que nunca te atreverías, de romper el miedo, de romper las barreras que existen en tu mente que a veces te impiden atreverte a hacer algo que te ayuda a llegar a otro punto de tu vida. Claro, romper la rutina. Sí, llegar a un punto de tu vida que te va a generar un beneficio. De acuerdo, amigo. De hecho, yo no lo he intentado, o sea, como que yo nunca sigo una rutina. Pero la otra vez tú me comentaste que tú ya habías aplicado eso en tu vida y no te voy a decir que nos narres lo que hiciste, pero sí notaste un cambio, ¿no? Como que te llegó a una bonita conclusión o sacaste algo bueno de ese cambio de rutina que hiciste, ¿no? De salir de tu zona de confort, de salir de pues el camino que siempre recorres, ¿no? Con normalidad. Sí, exactamente. O sea, se trata de cambiar tus hábitos, de romper los patrones que siempre sigues para encontrar una versión distinta de la historia que normalmente experimentarías. Claro. Y que esto mismo puede conllevarte a desbloquear ese yo superior, tu máximo potencial, ¿no? Hacer una mejor versión de ti. También a lo que hemos dicho, ¿no? De cómo estos temas se van referenciando en obras literarias y en otras obras artísticas. También está como lo opuesto de eso mismo, que sería obviamente tu versión negativa, tu peor versión, o tu versión malvada, que bueno, comúnmente o popularmente se les llama los doppelgangers, doppelganger es una palabra alemana que trata de explicar eso, es un doble malvado, una réplica, una versión tuya totalmente igual, pero bueno, si tú obras bien por el mundo, esa otra versión va a ser tu contraparte mala. Pues está presente en muchas manifestaciones de literatura. Por ejemplo, José Saramago escribió una novela que se llama El hombre duplicado, que de hecho hay una película protagonizada por Jake Gyllenhaal, también muy buena, que va adaptando. El hombre duplicado se llama Enemy, está muy buena, a mí me gusta mucho. Y precisamente es eso, ¿no? Es la búsqueda de un personaje por su doble opuesto, digamos, y cómo los eventos que se van desencadenando a partir de que ambos se encuentran, ¿no? Obviamente estos temas siempre van relacionados, por ejemplo, el robo de identidad, al que ese doble trate de tomar, pues sí, tu lugar en el mundo, se aproveche de que se parece a ti y lo que haga sea suplantar tu identidad, etc. Este tema, exactamente, tu gemelo maldito, ¿no? El gemelo bastardo. No, este tema es el punto de partida para el capítulo final de esta temporada. De hecho, se llama Morgenschatten porque, bueno, es una clara referencia a Doppelganger, que también es una palabra en alemán, y silábicamente rima, ¿no? Morgenschatten, Doppelganger. Y bueno, significa sombra de la mañana, Morgenschatten, y ahí es la capacidad que tiene una persona de transformarse o cambiar su cuerpo y tomar la apariencia y la identidad de una persona externa. Bueno, ahí obviamente hay un elemento de fantasía muy grande que es el agua, que esa persona entró en contacto con el agua, ese personaje entró en contacto primero que nadie con el lago que encontró en una parte del mundo, en una cueva, y que le dio esa habilidad. Y entonces él podía tomar la apariencia física de otra persona que también entra en contacto con esa agua.
Y bueno, la diferencia que traté de darle para que no se pareciera a las historias de siempre que te comenté es que no es totalmente igual, o sea, no toma la apariencia fidedignamente similar a la otra persona, sino que lo hace como si estuviera en un espejo, ¿no? Si tú te ves al espejo, lo que tienes a tu lado izquierdo será lo que para el reflejo es su lado derecho, como que está invertido. Igual si te ves en el agua, el reflejo va a ser opuesto a ti, como que te está viendo, literalmente están en posiciones contrarias. Donde es la izquierda es la derecha y donde es la derecha es la izquierda. Entonces, ese es el enfoque que traté de darle. No sé, amigo, si tú has conocido algún otro ejemplo de alguna obra artística que también comparta estos mismos temas. Pues me viene a la mente, alguna vez leí un cuento de Edgar Allan Poe que se llama William Wilson, que se encuentra con alguien parecido a él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ese podría decirse que también es otra manifestación de un universo paralelo, ¿no? Un universo donde existamos, pero de forma opuesta, no solo físicamente, sino también internamente a nosotros mismos, ¿no? A nuestros sentimientos, a lo que pensamos, ¿no? Ese es un doppelganger. Si tú eres una persona buena, te vas a encontrar, o seguramente sería tu doble malvado. Y de esa manera es que concluimos todos los episodios de esta temporada, mi querido amigo. Obviamente son 8 capítulos, pero yo creo que quedó demostrado que la cantidad de temas que se desprenden de cada uno de ellos es sumamente extenso, no nos alcanzaría ni para, o sea, podríamos perfectamente seguir hablando por horas de lo mismo, pero creo que logramos dar un buen recorrido, ¿no? Por este enfoque multiversal de la temporada 3. ¿Qué opinas? Sí, exactamente como dices, esto solo era un repaso, un resumen, como una semblanza de lo que pueden encontrar en las demás memorias. Y como tal, para que se den cuenta que todo está interconectado, incluso con las demás temporadas pueden darse cuenta que dimos varios guiños para que, si quieren dar un repaso desde el capítulo 1 de la temporada 1, los invitamos a hacerlo. Sí, bueno, para por lo menos de mi parte concluir esta enriquecedora, espero que haya sido enriquecedora y fructífera plática, me gustaría recordar, así como dijimos al principio, que no somos expertos pues ni en física, ni astronomía, ni teología, ni metafísica, ni nada por el estilo. Somos personas que pues nos apasiona este tipo de temas, nos apasiona la ficción, la literatura, y es la forma en la que pudimos abarcar el tema del multiverso, que como espero que hayan podido ver, es un tema que abarca muchas cosas y que conecta cosas que inclusive ya habíamos hablado en el pasado, ¿no? Que inclusive ya habíamos tocado en temporadas anteriores. Y hablando de temporadas anteriores, estos últimos 2 años hemos escrito muchas historias que están plasmadas obviamente en el canal, y algunas tuvieron mucho éxito, otras no tanto, pero les hemos inyectado mucho de nuestra creatividad y me gustaría anunciar que tenemos un proyecto que es prácticamente la continuidad de Memorias del Mañana, que es la recopilación de todas estas historias en formato físico, en un libro que planeamos publicar. Yo por mi parte, el maestro va a publicar sus historias y el mensajero publicará las suyas, esperando que pues queden inmortalizadas, más allá de nuestras palabras, más allá de las grabaciones, queden en papel. Que también esperemos que si llegamos a publicar las nuestras, inspiren a alguien en el futuro. Con que una persona las lea y se sienta inspirada o reflexiva por los temas que tocamos, yo por lo menos estoy más que satisfecho. No sé si quieres agregar algo a este anuncio, querido mensajero. Bueno, sí, para finalizar quisiera agradecer a todos los que nos han escuchado a lo largo de estos últimos 2 años y se han tomado el tiempo de compartir sus comentarios y sus likes. Eso se agradece bastante, nos motivó a seguir con este proyecto y que, como dijo mi amigo, ahora lo vamos a plasmar, pero de forma física en unos libros, porque sabemos que hay público de todo y a lo mejor hay gente que en vez de escucharlo lo va a preferir leer. Exacto. Entonces, por eso decidimos sacarlo en 2 tomos. Cada quien va a publicar sus historias, pero siguen compartiendo el mismo universo y probablemente como continuación del proyecto saquemos más colecciones y también saquemos más temporadas. El mañana lo decidirá. Y bueno, como objetivo principal siempre fue que los pensamientos de la actualidad queden plasmados y puedan ser revisados en un futuro. Hablando del futuro, todavía es incierto la dirección que va a tomar, por lo menos en YouTube, este proyecto. No decimos que esto es un adiós, sino posiblemente sea un hasta luego. Y creo que fue muy bonito, por lo menos por más pequeño que haya sido, que hayamos llegado
en YouTube. La verdad, siento que fue un tiempo bastante satisfactorio a mi manera de verlo y te agradezco por eso, amigo. Igualmente, muchas gracias por compartir tu tiempo para llevar a cabo este proyecto y ojalá continúe. Así es. Y sin más por agregar, nos gustaría agradecerles por haber escuchado este largo tiempo con nosotros hablando de este tipo de temas. Y les recomendamos que sigan reflexionando, que sigan cuestionándose su propia vida y lleguen a posibles universos, metafóricamente hablando. Muchas gracias por todo y recuerden que el único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran es en el mañana. Nos vemos, estrellas del oeste.